Vamos a dar inicio a nuestra clase sobre clasificación de las bacterias y lo primero que tenemos que hacer es sentar los objetivos de esto. A ver, en esta primera clase no vamos a entrar en detalle en cosas muy clínicas. Vamos a poder diferenciar las bacterias de manera muy precisa y de manera muy sencilla. Van a ver lo fácil que es entender luego de esto antibióticos y demás, ¿ok? Y lo primero que tenemos que hacer para que nosotros podamos entender esto sin ningún problema es lo siguiente: entender cómo se clasifican las especies. Porque entran y llegan y les dan un nombre y no entienden ni qué pasa con ese nombre, ni de dónde viene, ni de dónde salió. Bueno, el sistema de clasificación que nosotros tenemos para las especies, nosotros lo hemos desarrollado por muchos años. De hecho, este sistema tiene más de 250 años de vigencia, en el cual Carl von Linné básicamente hizo el sistema Linnaeus que nosotros usamos hoy por hoy. Y básicamente lo que nosotros hacemos es, número uno, clasificar en un dominio a los microorganismos. Todos pertenecemos a un dominio. ¿Y este dominio de dónde sale? Número uno, el dominio está definido por el tipo celular. Ustedes saben que hay dos tipos de células, las eucariotas y las procariotas. Y nos referimos a aquellos seres que tienen o no núcleo, ¿ok? Desde ahí partimos absolutamente todo. Pero recuerden ustedes que los organismos con núcleo también pueden ser unicelulares o pluricelulares. Y ya vamos a ver más adelante cuál es la competencia que nosotros debemos entender para poder estudiar esto. Entonces, el dominio va a estar dado ¿por qué? Por la característica de las células que conforman a este organismo. Luego de ello, nosotros tenemos el reino al que pertenece. Es muy importante el reino. En este caso, aquí tenemos un ejemplo muy bonito porque lo que estamos viendo es al ser humano. Ahí tenemos al ser humano dentro del reino Animalia. ¿Ok? Dentro del reino Animalia tenemos a nuestro ser humano, que somos nosotros, y estamos en un reino, pero dentro del reino Animalia tenemos muchísimos otros seres. Si nosotros vamos más adelante, nosotros nos encontramos con el filo o división, ¿sí? Este filo o división es el siguiente paso que nosotros tenemos que hacer en base al reino y nos permite irnos encasillando en un grupo más pequeño. Y una vez más, aquí vemos que tenemos al ser humano, pero el grupo sigue siendo más reducido. Y ahora nos vamos más adelante a la clase y tenemos nosotros a los mamíferos. Dentro de los mamíferos es el ser humano. Y nos vamos a ir más adelante todavía. Me llegó una notificación de que alguien quiere entrar. Deme un segundo. Entonces, nos vamos a ir más adelante aún y vamos a encontrar el orden, y vamos a tener aquí en orden primates, vamos a encontrar de nuevo al ser humano, ¿ok? Y luego de eso tenemos la familia. Esto parece un poco tedioso, pero es mucho más sencillo entenderlo así. Tenemos una familia en la que nosotros vamos a encontrar el ser humano. Y como ven, esto va disminuyendo, ¿ok? Cada vez los grupos se van haciendo más pequeños. ¿Y hemos tenido cuánto? 1, dominio; 2, reino; 3, filo, clasificación; 4, la clase; 5, el orden; 6, la familia; 7, el género; tenemos a nuestro ser humano aquí, y ahí tenemos nuestras especies, ¿ok? Y aquí hemos llegado a tener a la especie. Y esto es muy importante, ¿por qué? Nosotros vamos a ubicarnos en generales, dónde vamos a estar, en qué dominios y en qué reinos vamos a trabajar dentro de la microbiología, porque tenemos espacios combinados que se comparten, ¿sí? Y siempre que hablemos de una bacteria, nosotros nos vamos a referir a esta bacteria, sea cual sea, o cualquier microorganismo del que hablemos, con su género más su especie. ¿Ok? Siempre los nombres que nosotros estamos viendo, leyendo en los textos sobre el agente causal, por ejemplo, un Streptococcus pyogenes, me está diciendo género Streptococcus,
Especie, biógenes. Y eso no lo vamos a olvidar porque es importante. Muy, muy importante, de hecho. Ahí también se va conectando. Perfecto. Entonces, y siempre recuerden, nomenclatura científica, el género va con mayúsculas y la especie comienza con minúsculas. Entonces tengo el Homo, ¿sí? Sapiens. Cuidado con escribir esta segunda palabra con mayúsculas, ¿sí? Un error común. ¿Ok? Bueno, tenemos el concepto general y ahora nos vamos a ir ubicando en dónde estamos para poder clasificar a estas bacterias, porque dentro de este pequeño espacio en el que vamos a estudiar, que es entre el género y la especie, nosotros tenemos que darnos cuenta en dónde estamos. Y aquí viene la pregunta más importante de la noche. Este es un ejemplo de cómo nosotros tenemos tres dominios. Más adelante les voy a explicar por qué para nuevos autores y para algunos en la taxonomía tenemos tres dominios y no solo dos. Y más adelante se los voy a explicar. Pero la idea es que nosotros encontremos dónde están las bacterias que nosotros queremos estudiar, que serían su género y su especie, ¿ok? Entonces, lo que vemos aquí es el modelo clásico de clasificación de las especies, modelo adoptado por Whittaker. Ese es el modelo de Whittaker. Voy a dejar aquí el nombre. Y como ven, lo que hace él es clasificar lo siguiente. Nosotros vamos a tener los dominios procariota, eucariota. ¿Sí? Recuerden ustedes que tenemos a los procariotas como sin núcleo y tenemos a los eucariotas con núcleo. Recordar siempre que dentro de los eucariotas yo voy a tener organismos multi y unicelulares. ¿Ok? Mientras que en los procariotas solo voy a tener unicelulares. ¿Ok? ¿Alguna idea de por qué solo puedo tener unicelulares en el dominio procariota? Recordar ustedes que, bueno, al no tener núcleo, pues no puedo albergar de una manera ordenada lo que es el material genético en este caso, del microorganismo, ¿sí? Y por ende, no puede multiplicarse y convertirse en un organismo superior, es decir, que puede unirse como las células de nuestro cuerpo, luego formar tejidos, órganos y ser un individuo, ¿no es cierto? Y vamos a ver aquí. Después del dominio que teníamos, nosotros teníamos los reinos. Y tenemos el reino animal, tenemos el reino fungi, tenemos el reino plantae, tenemos el reino protista y tenemos el reino monera. ¿Ok? Como ven, solo dentro del dominio procariote yo tengo el reino monera. ¿Sí? ¿Ok? Pero aquí viene lo más importante que nos vamos a dar cuenta. Si nosotros nos fijamos aquí, nosotros tenemos arquea y bacteria dentro de los moneras. Las bacterias son estas de aquí que ya sabemos que son microorganismos unicelulares que no tienen núcleo y que nosotros las vamos a estudiar. Estas son dentro del dominio de la microbiología. ¿Ok? Pero no es lo único que vamos a estudiar en medicina. Dentro de la relevancia clínica hay cosas también muy importantes que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque hacia el otro lado, dentro de los eucariotes, nosotros tenemos un reino conformado por organismos unicelulares, pero que ya tienen núcleo, que son organismos más avanzados. Entramos en el reino protista. Y aquí encontramos algunas cosas como las amebas, que les van a sonar amebas, a los que no lo han recordado, las amebas, entran dentro del grupo de los protozoarios y son parásitos. Estas amebas, estos, estos protozoarios flagelados, también conforman el estudio de otra área en la medicina, que es la parasitología. Porque el comportamiento de estos microorganismos es parasitar a su huésped, ¿sí? Una bacteria puede tranquilamente matar al individuo al que
que funciona como su huésped, sí, pero los parásitos tienen otro mecanismo de acción. Se llaman parásitos precisamente porque dejan vivo al huésped para poder alimentarse de manera indefinida de él. Entonces, un parásito puede vivir con nosotros mucho tiempo. Y es tanto así que los parásitos ya entran en otro reino animal, porque tenemos pluricelulares. Y por ejemplo, aquí tenemos los nemátodos, que vienen dentro también de parasitología, lo que vamos a estudiar. Entonces, en microbiología, nosotros lo que vamos a estudiar son aquellos microorganismos que están dentro del dominio procariota, del reino Monera, ¿sí? Y que pertenecen al filobacteria. Vamos a estudiar bacterias principalmente. Pero en la microbiología no solo tenemos bacterias, sino que tenemos otras cosas, como por ejemplo los virus y los priones, ¿ya? Estos de aquí no son células como tal, son estructuras que nos enferman, son microorganismos potencialmente letales, pero para cuando esta clasificación se hizo, pues son tan pequeños que la ciencia no era capaz de verlos. Entonces, si no los vieron y no sabían que estaban ahí, pues era imposible que los hayan clasificado. Estamos hablando de que Linney vivió de inicios del siglo XVIII hasta 1778. Entonces recordarán que apenas teníamos microscopios en aquella época y era muy difícil que él haya podido identificar esto. Las enfermedades por priones son extremadamente raras, ¿sí? Pero son potencialmente mortales. Hay algunos síndromes muy específicos, como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que pueden causar la muerte en cuestión de días. Y es tan difícil poder saber qué fue lo que pasó, porque no lo puedes ver en un microscopio, es muy pequeño, es como ver es como ver una proteína, son proteínas, literalmente. Entonces, todo esto entra dentro del estudio de la microbiología. ¿Ok? Entonces ya vamos aterrizando y nos vamos dando cuenta en dónde estamos y cuál es el objetivo de estudiar micro. Queremos estudiar los microorganismos que a nosotros nos enferman y que se encuentran en este espacio de aquí, ¿no? Para parasitología dejaremos otras cosas muy, muy apartes. ¿Listo? Ahora, algo de los que les quería hablar. Bueno, en el siglo XX, pues otros investigadores cambiaron un poco la perspectiva de Whittaker y ellos dijeron, ¿sabes qué? Nos dimos cuenta que hay algunas bacterias que genéticamente tienen otra composición y se comportan diferente a lo que nosotros le llamamos una bacteria. Entonces, propusieron que haya un tercer dominio en la vida, en todo lo que nos rodea, ¿sí? Que en vez de entrar dentro del reino Monera al dominio bacteria, tener dentro de la familia Monera, tener a las bacterias, el arquea, sino decir, no, arquea es un dominio totalmente completo por las diferencias que tiene, ¿sí? Que lo diferencian de las bacterias, ¿sí? Que vendrían a ser simplemente las procariotas y las eucariotas. Y aquí tenemos pues familia Animalia, Fungi, Plantae, Protista, y quitaron las arqueas. Estos son microorganismos súper raros que viven en condiciones súper extrañas, como por ejemplo el mar muerto, en el centro de la Tierra. Son cosas súper extrañas. Entonces, esto no nos afecta mucho. Esto se llama el modelo propuesto por Usbox y que nos habla un poco de estos cambios. Al final del día, lo que nosotros estudiamos están aquí, en el dominio bacteria, y los tenemos acá, dentro de protista y algunos de animalia. ¿Por qué? Porque en animalia también tenemos como los exoparásitos, garrapatas, ácaros y demás. Son artrópodos. Una vez llegado a este punto, vamos a avanzar ahora sí a entender bacterias. Y esto es algo necesario porque, aunque parezca simple, 9 de cada 10 médicos ya se olvidaron cómo funciona esto y se olvidaron de dónde están cuando hablamos de las bacterias. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para clasificar a las bacterias? Vale, una vez que estamos sentados solo con las bacterias, nos vamos a dar cuenta de algunas cosas. Las bacterias son muchísimas y para el estudio de las bacterias está dedicado que los biólogos, la biología. Sin embargo, nosotros tenemos algo importante. Bacterias de importancia médica, es lo que nos importa a nosotros. Las bacterias que son capaces de enfermar, ¿sí?
a las personas. Y para clasificarlas, nosotros tenemos que tener en cuenta los siguientes puntos. Número 1, las propiedades físicas de la pared celular, muy importante. Número 2, la morfología de estas bacterias. Número 3, si son bacterias que crecen y viven dentro de otra célula que necesitan meterse en las células de nuestro cuerpo para vivir, o que pueden vivir libremente, que las dejas ahí y viven. Uno de los puntos más importantes y en el que vamos a hacer hincapié es en su tinción de Gram. No todas las bacterias se tiñen con Gram, vamos a hablar de eso, pero es uno de los criterios fundamentales para clasificar al 90% de las bacterias, si no es una cantidad mayor, ¿sí? Quinto punto es la forma que tiene esta bacteria, ¿sí? La forma que tiene la bacteria es muy, pero muy importante, ¿sí? Y por último, la tolerancia al oxígeno que tiene esta bacteria. ¿Por qué? Recuerden ustedes que los seres vivos necesitan de energía. Básicamente necesitas generar energía para vivir. Sin embargo, nosotros, los seres humanos, somos metabolismos aerobios. ¿Qué quiere decir? Que nuestra producción de energía a través de las vías metabólicas tiene que utilizar necesariamente oxígeno, ¿vale? Sin embargo, hay microorganismos que son anaerobios, es decir, que pueden vivir en ausencia de oxígeno. Ya tienen metabolismo que produce energía a través del lactato, que es otra vía metabólica distinta, ¿sí? E incluso hay otras bacterias que si les expones al oxígeno se mueren, ¿ok? Entonces, esto determina mucho si es que la bacteria es básicamente facultativa, ¿sí? U obligada. Facultativo es algo que dependiendo de la condición en la que se encuentre, ¿sí? Nosotros vamos a tener uno u otro desenlace con esta bacteria, cómo se comporta. Ahora, si pasamos todo esto a una guía rápida de cómo ir clasificando, nos vamos a dar de los 50. Si nosotros tenemos a nuestra bacteria, sí, que es lo primero, ya son las que nos importan. No vamos a clasificar bacterias que no enferman a los seres humanos porque sale de nuestra área de estudio. Entonces aquí nos vamos a encontrar con algo muy importante y es que estas bacterias pueden tener tres condiciones. Recuerden el primer punto, propiedades físicas de la pared celular. Y en este caso nosotros vamos a poder encontrar que que las propiedades físicas de esta pared puede ser, número uno, que no tenga, hay microorganismos que no tienen, sí. Aquellos que tienen una pared rígida, que son el 90%, ¿sí? Y aquellos que tienen, dame un segundo, que ya dañé eso. Y aquellos que tienen una pared flexible, ¿ok? Nosotros ya vamos a ir viendo cuál es cuál. Ahora, dentro de esta pared rígida que dijimos que eran el 90%, nosotros tenemos la segunda condición que habíamos hablado, la morfología. ¿Cuál es la morfología de estas células? A ver, estas pueden ser de manera de filamentos, que son lo más raro que podemos encontrar, o simplemente, como cualquier microorganismo del reino Monera, ser una estructura unicelular. Y recuerden, el otro punto era saber si esta célula iba a vivir dentro a manera de un parásito, ¿sí? O puede vivir libre. El 90% de las bacterias tienen pared rígida, son simplemente unicelulares y viven de manera libre, ¿sí? Son excepciones en las cuales tienes una célula con una pared flexible y tienes aquellos que no tienen pared celular. Esas son excepciones, las que están marcadas. Incluso aquellas que viven como parásitos dentro de otras células siguen siendo también súper raras. O sea, son muy pocas. ¿Ok? Entonces voy a ir encerrándoles las que son raras, que no es lo habitual. ¿Sí? Entonces, en el 90% de estas bacterias que viven libres, venimos con el criterio que decide el comportamiento
clínico de la gran mayoría de situaciones. El entender, el entender si son gran positivas o gran negativas. Y esto lo han escuchado todos, incluso desde el colegio, lo han dicho, gran positivas y gran negativas, y aquí vamos a donde vamos a ir a hacer hincapié. Sí, entonces la posibilidad de que sean uno u otro dependerá de la característica de su pared. Como ven, aquí hay un error de concepto porque muchas veces se forma el médico diciendo, bueno, gran negativa no tiene pared, gran positiva tiene pared. Y no es así, ambos tienen pared, pero son paredes distintas que las vamos a revisar más adelante. Ambos tienen. Las que realmente no tienen pared tienen otra clasificación que lo hemos visto acá y ya vamos a ver qué microorganismos nos quedan, ¿sí? Ahora, una vez que hemos decidido si son gran positivos o gran negativos, el otro criterio importante, el número 6 que tenemos aquí, es la forma que tienen. La forma nos dice mucho de cómo podemos identificar a un microorganismo determinado. Muy bien. Entonces, hay dos formas principales, que son los cocos y los bacilos. Coco y bacilo. Muy bien. Y el tercero, la tercera forma aquí, vamos a hablar que son variantes de la misma, ¿sí? Y el sexto punto que vamos a topar es la tolerancia al oxígeno. En este caso, nosotros podemos tener, como habíamos dicho, el principal son anaerobios y tenemos aerobios, microorganismos que viven con oxígeno y microorganismos que viven sin oxígeno. Si nosotros aplicamos todo esto, nos vamos a quedar con unos pequeños grupos. Vamos a tener dentro de los gram positivos, bacilos y cocos gram positivos que están aquí. Más abajo tenemos a los gram negativos, que pueden ser cocos o bacilos. Nada del otro mundo. Y tenemos los microorganismos anaerobios. Usualmente nosotros clasificamos a las bacterias anaerobias por separado, aunque pueden ser tanto gram positivas como gram negativas, ¿sí? ¿Y por qué los ponemos aparte? ¿Por qué ser anaerobio es más importante que ser gram positivo o gram negativo? Porque desde el punto de vista de la antibiótico-terapia, identificar el metabolismo es más eficaz que saber si es gram positivo o gram negativo. ¿Por qué? Porque hemos desarrollado tratamientos antibióticos, ¿sí? Que son específicos para anaerobios, sean gram positivos o sean gram negativos. Entonces, nosotros los clasificamos en un grupo distinto, ya sean gram positivos o gram negativos, ¿ok? Y eso es muy importante. Recuerden lo que les dije, hay cosas raras, las que tienen una pared flexible. Tenemos aquí las espiroquetas, y la más famosa, ¿alguien sabe cuál es la espiroqueta más famosa que nosotros tenemos de tipo espiroqueta, que causa infecciones en los seres humanos? Samantha iba a decir algo, pero está muteada. Bueno, al final de la clase se los digo, pero les doy una pista. Causa una enfermedad de transmisión sexual. Y luego tenemos bacterias más raras, como el micoplasma, ¿ya? El micoplasma, miren, si ustedes se fijan, entra dentro de este grupo que yo les dije, que no tiene pared, ¿ya? Entra en este grupo raro de los que no tienen pared. Segundo, ok. Entra de los raros que no tienen pared. ¿Listo? Y el micoplasma, a pesar de no tener pared, ¿sí? Por sus características genéticas, vendría a ser una bacteria gram positiva. Hace unos años se lo consideraba no clasificable, pero se dieron cuenta que genéticamente es una bacteria gram positiva. Claro que al no tener pared se ve alterado la tinción de Gram. ¿Por qué? La tinción de Gram, como vamos a ver poquito más adelante, se basa en las características que tiene la pared de la célula, en este caso la pared de la bacteria. Entonces, al no tener, aunque todo lo demás sea como gram positivo, al no tener esto, pues ya no clasifica dentro de los gram positivos. Importante. Hay otros que viven de manera intracelular. Recuerdan que les dije también son muy raros. Estos de aquí que son obligados, tienen que vivir dentro de la célula, si no, se mueren.
¿Por qué razón? Porque necesitan los recursos em, biológicos de la célula huésped para poder sobrevivir. Y aquí tenemos otro que produce una enfermedad de transmisión sexual que es la clamidia, ¿ok? Por eso es súper difícil diagnosticar a un paciente con clamidia, necesitas estudios moleculares porque el paciente no lo puedes hacer con que un método normal en el cual coges una muestra, la sometes a microscopía y lo viste. No, ese es el problema de esto. Y pues tenemos todos los demás cosas raras en otro grupo, que son cosas que son bacterias que causan enfermedades muy, muy raras. Y dentro de estas, nosotros también tenemos que tomar otro grupo, que son el grupo VAR, que son los bacilos ácido alcohol resistentes. ¿Por qué? Porque por las características que tiene la estructura de su pared, no pueden ser clasificados por el método de Gram. Entonces necesitan obligadamente algo que se llama el Zell-Nielsen, que nos permita a nosotros teñirles. Aunque en características siguen siendo cuáles, casi todos son Gram positivos. Estos son Gram positivos, igualmente por sus características, pero se tiñen distinto, entonces no clasifican como Gram, ¿ya? Son VAR. ¿Y cuáles están aquí? Pues bacterias muy, pero muy famosas, ¿sí? Entre ellas tenemos se llaman micobacterias, este grupo VAR, ¿sí? Porque tienen micobacterias. Porque tienen dentro de su pared no los peptidoglicanos normales, sino que tienen algo que se llama ácido micólico ahí y hace que cambie su estructura. Pero estas micobacterias, ¿a qué les suena? A los Mycobacterium, y tenemos muchos, y entre estos principalmente la tuberculosis, es un VAR, ¿sí? Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Y tenemos el famoso bacilo de Hansen, ¿ya? No sé si han escuchado cuál es la enfermedad de Hansen ustedes, pero eso es un epónimo para su descubridor. El bacilo de Hansen es básicamente el bacilo que genera la enfermedad de Hansen, que es la lepra, la famosa lepra, ¿sí? Por eso es Mycobacterium leprae, ¿sí? Pero el tema lepra ya está bastante estigmatizado, no se utiliza porque es discriminatorio por siglos. Entonces, tenemos dos micobacterias principales, el Mycobacterium tuberculosis y el Mycobacterium leprae. Y dentro de estos también tenemos el bacilo de Camet-Guerin, que nos permite básicamente hacer la vacuna contra la tuberculosis. Pero eso lo hablaremos en otro momento. Entonces, hasta aquí. Se dan cuenta que tenemos como criterios muy definidos como para entender en dónde entra cada una de estas bacterias, por qué hacen lo que hacen y cómo las clasificamos. Entonces, básicamente tenemos que recordar que las características de la pared, tenemos que recordar si viven o no dentro de una célula, si son gram positivos o gram negativos, si son cocos o bacilos y si son aerobios o anaerobios. Y se paró de contar todo. Estas son las características que determinan cualquier tipo de tratamiento antibiótico que le vayamos a dar. ¿Sí? Eh, si nos pusiéramos a hablar a detalle de toda la estructura, mecanismos y características de todas las bacterias, pues, podríamos tener todo un año solo hablando de bacterias y aún así no acabar. Pero es importante tomar en cuenta, esto creo que es lo más sencillo que nosotros podemos recordar, es saber qué tienen todas y qué hay solo en algunas. De esa manera, cuando te toca una bacteria, te acuerdas lo específico que tenía. Esta es anaerobia, esta tiene cápsula, ¿sí? Este tiene flagelo y demás. Entonces, ¿qué es lo que tienen todas las bacterias? Y aquí hay, bueno, hay un error aquí porque es lo que les decía, ¿no? Muchos consideran que las gram negativas no tienen pared y, por ejemplo, este gráfico nos pone a la pared celular como algo que hay solo en algunas bacterias. Eh, sería aplicado si nosotros lo aplicamos al micoplasma, pero recuerden que el 90% sí tiene.
Ya, el 90% sí tiene. Solo que aquí hay un grupo como el micoplasma que no tiene, que son un grupo muy pequeño. Pero ¿qué tienen todas? Membrana celular, tienen todas. Tienen la condensación de sus cromosomas ahí, porque tienen los cromosomas libres, no como en el núcleo como nosotros. Tienen ribosomas que les permite sintetizar ya sea el ARN y el ADN. Y tienen un citoplasma. Y de ahí van cambiando muchas cosas, ¿no? Las bacterias de los dibujitos que vemos unas con unos como piecitos, tenemos unas que son más redondas, unas alargadas, bacilos, cocos y demás. Tenemos muchas cosas, pero entre las más importantes que les permitan a ustedes entender cómo funcionan, les diría lo siguiente. Flagelos son muy importantes recordar. Aquellas bacterias flageladas son capaces de movilizarse más rápido. El flagelo es una extensión que tiene en el citoplasma que les permite moverse, ¿sí? Una extensión con su citoesqueleto. Importante. Los plásmidos son importantes en las células porque en las bacterias son muy importantes por el hecho de que un plásmido permite pasar información genética de una bacteria a otra. Recuerden que no tienen núcleos, ¿no? Entonces, el pasar de una bacteria un gen a otro les permite generar mecanismos de resistencia. Dentro de los mecanismos de resistencia bacteriana nosotros tenemos resistencia mediada por plásmidos. Entonces, es básicamente ese meme en el cual yo estoy muriendo en batalla, ¿sí? La batalla contra los antibióticos, estoy muerto y con mi último aliento te doy la carta y les digo, llévate, aquí está el secreto para que sobrevivas. Entonces, al yo estar expuesto al antibiótico, la bacteria básicamente determina cuál fue su mecanismo de acción y crea una contra, pero ya me morí, pero deja el plásmido. Entonces, otra bacteria recibe el plásmido, incorpora los nuevos genes a su estructura y forma las nuevas proteínas. Entonces, ahora el antibiótico ya no le hace daño, ¿sí? Entonces, genera un mecanismo de defensa. Y esto, por eso es importante que los tratamientos antibióticos se tomen de manera adecuada. ¿Sí? Cuando tomas también como caramelos antibióticos, cuando no los necesitas, tú estás exponiendo a bacterias, a los antibióticos, a dosis a las que no las matas, ¿sí? O expones a bacterias antibióticos que no tienen mecanismo de acción sobre mí, es como que no me hace nada, pero yo tengo el antibiótico ahí, entonces me lo estudio, lo entiendo y desarrollo un plásmido, lo que le va a servir a bacterias a las que sí eran vulnerables, ¿sí? Queda libre este plásmido, lo pueden utilizar para generar resistencia. Y es la razón por la cual una de las cosas más preocupantes hoy en día es la resistencia bacteriana. ¿Qué es importante? Les voy a ir mencionando ejemplos de bacterias que tienen, por ejemplo, flagelos, súper importante, la E. coli, ¿ok? Por ejemplo, esta es una bacteria, de hecho, es un bacilo gran negativo flagelado, ya. Ya van a ver que después facilito ponerles nombre a todo. Otra cosa importante, las cápsulas. ¿Por qué las cápsulas son importantes de las bacterias? ¿Por qué tenemos que tener cuidado con aquellas bacterias encapsuladas? Es porque estas bacterias son mucho más resistentes al medio ambiente, ¿sí? Y en donde se encuentran. Pero una bacteria encapsulada va a ser mucho más resistente a su medio, porque tiene además de su pared, tiene una cápsula externa que la recubre y le permite vivir en el medio y tener tolerancia a otras condiciones climáticas. Es la razón por la que hay bacterias en todo lado. ¿Sí? A diferencia de otras que son en cambio prácticamente están desnudas, que tienen que necesitan vivir como parásitos dentro de otra célula, como habíamos dicho, la clamidia, ¿no? Las características de la pared. Aquí es más fácil recordar cuál no tiene pared. Micoplasma. ¿Ok? El micoplasma. Micoplasma, el más famoso, el micoplasma pneumoniae. ¿Sí? O sea, que ser gram positivo por sus características causa algo que se llama neumonía típica. Fimbrias, que también les permiten movilizarse y básicamente son como que de las cosas más importantes que tienen que recordar de las bacterias. Entonces, tenemos una idea general de qué tienen algunas bacterias, qué no tienen otras bacterias y qué es lo que yo necesito para poder entenderle a la bacteria. ¿Sí? Porque
El tratamiento antibiótico lo vamos a dar según si son gram positivas, si son cocos o bacilos, si son gram negativas, cocos o bacilos, si son aerobios o anaerobios, ¿sí? Si no tienen pared, si viven dentro de una célula, ¿sí? O si son otras raras como las espiroquetas, ¿sí? Muy bien. Avancemos un poquito más y entendamos por qué las bacterias son gram positivas y gram negativas. Esto es importante. Este es un esquema de cómo se ve la pared que nosotros tenemos de nuestra querida bacteria. Entonces, lo que tenemos a nuestra izquierda es lo que veríamos nosotros de una bacteria gram positiva y a nuestra derecha una gram negativa. Si ustedes se fijan muy bien, nosotros tenemos aquí una pared de peptidoglicanos súper ancha. O sea, ellos tienen grosor de 20 a 80 nanómetros y estos tienen de 5 nanómetros. Entonces, estamos hablando de que básicamente son unas 8 a 10 veces, 15 veces más gruesas las paredes de las gram positivas que de las gram negativas. Sin embargo, sí tienen pared, porque se dan cuenta, la tenemos aquí. La tenemos aquí. Ahora, la diferencia es que aquí vamos a tener dos cosas. La membrana citoplasmática de la bacteria y vamos a tener la pared de peptidoglicano súper ancha, ¿sí? En nuestra gram positiva. Ahora, en la gram negativa, nosotros vamos a tener la membrana, vamos a tener esta pared muy delgada y vamos a tener esta membrana externa, ¿sí? Que tiene una estructura muy parecida con fosfolípidos y lipopolisacáridos, que se parece mucho a la membrana interna, ¿sí? Entonces, esto es muy fácil de romper la membrana externa, ¿sí? Entonces, el esquema nos dice lo más importante y en dónde se basa la reacción de Gram es que actúa sobre el péptido glicano. Entonces, el péptido glicano de la Gram negativa es muy fina versus una pared muy gruesa de peptidoglicanos que tiene la Gram positiva. Y esto va a diferir en muchas cosas. Como vieron, el micoplasma, les había dicho, el micoplasma tiene características genéticas de una Gram positiva, ¿sí? Pero no tenía pared. Entonces, si no tenía pared, ¿a cuál creen ustedes que se va a parecer al momento de teñirle? Si yo le quiero teñir a un micoplasma, pues la respuesta sería que se asemejase a una gram negativa, ¿ok? Porque prácticamente esto no tiene, ¿ya? Y al no tener una estructura rígida, el micoplasma se convierte en un tipo de bacteria que nosotros llamamos pleomórfica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es toda deforme, ¿sí? No tiene esa estructura rígida, que puede ser un bacilo o un coco, ¿no? No tiene esa estructura, la pierde totalmente. Entonces, si nosotros vemos el esquema, vemos de nuevo una vez más, gram positivo, ¿sí? Su pared externa. Y aquí nosotros tenemos una Doctor, Claro, dime, Samantha. perdón, al tener la pared entonces externa más amplia, el peptidoglicano es más difícil atacar. Creo que no sé si entendí bien esa parte. Técnicamente, lo que nosotros vendríamos a hacer aquí es que cambiaríamos el mecanismo de acción de ataque, ¿ya? Porque, como ves, al tener esto una pared muy fina, no voy a atacar al peptidoglicano porque en teoría yo diría, ok, es muy fina y la voy a matar, pero está muy abajo. No llego hasta abajo. Sí, entonces tengo que matarle de otra manera. Sí. En cambio, si yo a esta le quito el peptidoglicano, que vendría a ser el mecanismo de acción de elección de un antibiótico para esta, le destruyo totalmente. ¿Qué antibióticos actúan directamente sobre la pared, inhibiendo la síntesis de peptidoglicano? Pues las penicilinas por excelencia atacan al peptidoglicano. Y con un mecanismo bastante similar tenemos a las cefalosporinas, que dependiendo de la generación, pues más adelante veremos antibióticos,
No hoy, pero en las próximas clases, si veremos antibióticos, veremos que dependiendo de la generación, se van de gram positivas y son más afines a las gram negativas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, quizás para matar a una gram negativa, lo mejor sea atacar sus ribosomas. Por ejemplo, me paso, hago que entro por sus canales, me meto dentro de la bacteria y hago que se inhiba la síntesis proteica en los ribosomas de la célula y ¡pum! Se murió. En cambio acá, con esta super barrera, es muy difícil que yo llegue hasta adentro, inhiba ribosomas y demás, ¿no? Entonces, lo mejor, si yo le destruyo esto, prácticamente se muere. Porque ni siquiera se muere porque yo le estoy haciendo algo, porque el rato que le dejo sin membrana, el medio en el que se encuentra lo hace muy susceptible a la bacteria, ¿sí? Como por ejemplo, simplemente el pH la podría ya matar, ¿no? O sea, factores físicos ya podrían destruir a esta célula, ¿sí? Entonces, siempre recordar, ambos tienen, ¿sí? Ambos tienen, pero peptidoglicano en la gran positiva es súper grande la pared, ¿ok? La membrana citoplasmática debajo, y acá tenemos tres, ¿sí? Membrana citoplasmática, la la membrana que está externa y nosotros tenemos aquí peptidoglicano súper chiquito y tenemos aquí un espacio periplasmático, ¿sí? Que aquí estaría ilustrado como la sombra que está aquí debajo de, pero que no se la ve bien, ¿ok? Entonces, ya sabemos en qué se basa uno de los criterios definitorios de si una bacteria es o no de un grupo gram positivo o gram negativo. Un poquito para recordar qué es lo que hacemos nosotros en el GRAM cuando lo tiñen. La ventaja del GRAM es que solo necesitas un microscopio y necesitas prácticamente elementos muy básicos. Entonces te pueden hacer un GRAM, tú como médico, en cualquier laboratorio, hasta el laboratorio más básico te hacen un GRAM, ¿sí? Porque básicamente necesitas muestra y cuatro elementos muy sencillos y un microscopio medianamente decente ya te permite hacer un GRAM. Entonces, ¿cuál es la idea del GRAM? Teñirles de manera distinta. El gram positivo se queda así moradito y el gram negativo se vuelve rosadito, ¿ya? Entonces, básicamente lo que se hacen son con cuatro cosas: cristal violeta, el yodo de gram, el alcohol y la safranina. Estas cuatro cosas son cosas que te pueden preguntar en un examen de micro. Pues, recordar cuáles son los elementos, los pasos. Primero, cristal violeta. El segundo, el yodo de gram. El tercero, el alcohol. El cuatro, la safranina. Entonces, básicamente lo que hacemos es, al comienzo a todos, con el cristal violeta les teñimos de morado. Todos, se les pega. Se les pega el morado. El segundo paso, que es con el yodo de gram, ¿sí? ¿Ya? Se fija este cristal violeta, los peptidoglicanos, y al tener una pared más gruesa, fija mejor. Deja este morado. Acá casi no tiene efecto. El yodo de gram no le va a hacer efecto a una bacteria gram negativa, ¿sí? Por la poca cantidad que tiene de peptidoglicano y eso porque está debajo incluso de una membrana externa. Entonces, el alcohol, recuerden que esta membrana de aquí, tanto la membrana celular, ¿sí? Y la membrana externa de nuestras células gram negativas, de estas bacterias gram negativas, tiene, ¿qué cosas? Lipopolisacáridos, fosfolípidos y lipoproteínas. Y más tiene lipopolisacáridos y lipoproteínas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Con qué puedes disolver la grasa? Con alcohol. Entonces, básicamente, como no se fijó en el péptido glicano de la gram negativa, al rato que yo le pongo alcohol, me llevo la capa externa, ¿sí? Me llevo la capa externa y no se logró fijar ni en la capa interna mi cristal violeta, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque no llegaba, porque no tuvo efecto el yodo, ¿no es cierto? Al rato que yo me llevo la capa externa, queda liberado ese cristal violeta que había logrado entrar y pierde el color. Entonces, básicamente, pierde el color, quedan sin teñir. Y en el cuarto paso, lo que hacemos es usar un color distinto, que es la safranina, y
que esta, al momento de que yo la teño, va a teñir directamente el péptido glicano que tenía por debajo. Y queda rosadito, ¿sí? Cuidado con confundir el rosado y el morado de la hematoxilina eosina que se utiliza en histología, que son tinciones distintas, ¿ok? Nunca, nunca lo olviden. Y este de acá no se tiñe de rosado porque, bueno, ya quedó impregnado. Recuerden que usamos el yodo de Gram precisamente para impregnar bien el cristal violeta que habíamos visto aquí. Y ese el resultado es que tu Gram negativo es rosa y tu Gram positivo es morado. Entonces, recuerden siempre, vamos de nuevo. El Gram negativo se ve rosa, rojito. El Gram positivo se ve morado. ¿Cuántos pasos tiene la tinción de Gram? Tiene 4 pasos, ¿sí? Entonces tenemos la colocación del cristal violeta. Segundo, el yodo de Gram. 3, la aplicación de alcohol. Y 4, la safranina. ¿Sí? Preguntas de exámenes. Así que no lo olviden. Bueno, entonces tenemos una idea de cómo nosotros como profesionales podemos lograr diferenciarlos por mecanismos físicos a estos y observar en un microscopio. Ahora, otro de los puntos importantes para clasificar a nuestra bacteria básicamente era la forma que tenía, ¿no? Recuerdan que habíamos hablado que después del Gram teníamos que nosotros saber si era un coco o un bacilo, básicamente. Entonces, tenemos algunas formas que tomar en cuenta, pero las principales son el coco y el bacilo, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede, el coco puede ser un estafilococo y un estreptococo. Y también puede ser un diplococo, ¿ya? ¿Qué significa esto? A ver, la forma de la bacteria me la dice si es coco, ¿ya? La disposición me lo va a decir el prefijo. Si es un estafilo, me está diciendo que tiene una agrupación en forma de racimo de uvas. Estafilo. Si lo que pasa es que es una larga cadena de cocos, esto le llamo yo un streptococos, es una cadena, ¿sí? Y el diplococo es cuando yo tengo dos cocos de a dos, de dos, de dos. En el microscopio literalmente se ven dos, 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 dos. Y aquí les doy un tip súper. Solo hay dos diplococos, uno gram positivo y uno gram negativo. Si en un examen o en lo que sea leen diplococo gram positivo, la única bacteria gram positiva que se agrupa a manera de diplococo, porque como solo es una, de hecho, ni se molestaron en, en clasificarlo distinto. No existe como un género el diplococo, pero sí el estafilococo y sí el estreptococo. Dentro de esto tenemos el estreptococo pneumoniae. ¿No? Nunca lo olviden. Estreptococo pneumoniae es el único diplococo gram positivo que tenemos. Si ven, diplococo gram positivo, estreptococo pneumoniae. Y si el paciente tiene neumonía, pues ya saben qué es lo que tiene, ¿no? Ahora, tenemos una forma que es rara, pero tenemos mucho en los probióticos, los cocobacilos, ¿sí? En la cual no es ni bien un bacilo ni bien un coco, es una parte intermedia, ¿sí? Pero bacterias que le causen enfermedad al ser humano con forma de cocobacilos no tenemos. La segunda es el bacilo. La forma bacilar es esta forma cilíndrica alargada que tenemos en las células, en las bacterias, perdón. Y aquí, en nuestros bacilos, nosotros podemos tener que son formas únicas, están separadas, ¿sí? Y sí tenemos una forma en la cual tenemos un estreptobacilo. El estreptobacilo es la manera de que el bacilo se agrupa en manera de cadenas subsecuentes, ¿sí? Y tenemos un grupo con formas distintas, ¿sí? Como el vibrio, ¿sí? El más famoso, el vibrio cholerae, ¿sí? Que ocasionaba la cólera, principalmente por causar una enfermedad diarreica aguda por consumo de almejas en mal estado, productos del mar. Y tenemos otro como el Campylobacter jejuni. Campylobacter jejuni es capaz de también generar un tipo de enfermedad diarreica o disentería.
También tiene una especie específica que es capaz de generar una enfermedad diarreica hemorrágica, una forma enteroinvasiva, nosotros le llamamos. Entonces, aquí tenemos una mejor ilustración de cómo se ve un estreptococo, unas uvitas, y cómo se ve el estreptococo. En el microscopio se vería así un estreptococo. Se pueden ver en tetradas de 4 y el estafilo. Literalmente se ven como uvitas. Las de microscopio son uvitas. Las uvitas son un estafilococo. ¿Ok? Aquí tenemos un poco de los bacilos, que usualmente se los ven así. Bacilos únicos. Podemos tener diplobacilos de 2. Podemos tener estreptobacilos, que se ven en cadenas muy largas. Sí. Y pues de estas formas ya son unas formas atípicas, ¿no? En este cuadro nos menciona un poco de las otras formas que pueden adoptar las bacterias. Y entre estas tenemos las espiroquetas, que habíamos dicho que las espiroquetas tenían una forma flexible de la membrana. Recuerden que sí tenían, pero era flexible, por eso pueden adoptar esa forma. Y tenemos aquellas que tienen esa forma espiral. Una espiroqueta, yo les dije que había una espiroqueta muy famosa que causaba una enfermedad de transmisión sexual. No sé si alguna le vino a la idea cuál era, pero si no les vino, les dejo también el dato. Es el treponema pálido, es una espiroqueta. Treponema pallidum causa una enfermedad muy famosa que se llama sífilis, conocida también como chancro blando. No, chancro duro, perdón. El chancro blando es producida por otra bacteria que vamos a ver aquí más adelante. Se llama chancro duro porque no duele, ¿sí? Y el problema con el paciente con sífilis, que se lo puede tratar, claro que sí, ya es poco frecuente encontrar estadios avanzados de sífilis, es que esta bacteria por su forma de espiroqueta que tiene, es muy difícil que la vean en una tinción de Gram, no se la ve, ¿sí? La única manera de ver el treponema pallidum es con microscopía de campo oscuro. Dato, pregunta de examen también. ¿Cómo puedes ver tú al treponema pallidum? La única manera, el método diagnóstico de observación directa es la microscopía de campo oscuro. ¿Y qué se hace? Básicamente se pone todo negro y se le hace fosforescente a la espiroqueta y les ves fosforescentes. Ok. Ahí estamos resumiendo los puntos clave de de un deep dive para micro. Y uno de los cuadros, después de todo esto que vimos, dicen, bueno, ¿y ahora cómo clasificamos? Este cuadro resume la clasificación más fácil de las bacterias que he visto en un libro, en un texto, para hacerlo más sencillo. Ahora, si cogemos todo lo que ya vimos, que ya analizamos, que ya entendimos, y le ponemos un cuadro, esto es súper sencillo. Ok, vamos. Vamos a empezar desde la clasificación Gram. Entonces, básicamente nos vamos desde el Gram para abajo, que es decir, solo Gram, forma y entender si son anaerobios o no. Y les voy a dar las características principales de las bacterias que vamos a ver acá, ¿ya? Entonces, la primera, ¿qué pasa cuando yo tengo perdón, la costumbre, bacterias gram positivas, que tenemos de estructura celular de una bacteria gram positiva, es decir, que tenemos una pared muy gruesa de peptidoglicano. Entonces, si son cocos que están en clusters, es decir, que pueden estar agrupados, muy amontonados, tenemos nosotros al estafilococo. No los voy a confundir con todo lo que es los grupos, porque se van a hacer como los grupos de Landsfield, que eso lo podemos ver más adelante, pero usualmente confunden más de lo que ayuda. Pero aquí les voy a dar los puntos claves. Entonces, la primera es que tengamos estos que están agrupados en grandes grupos, ¿no? Que pueden ser los estafilococos en forma de racimo de uvas. ¿Qué pasa? El estafilococo causa principalmente infecciones
de la piel y usualmente genera supuración. O sea, cuando vean pus, piensen en estafilococo, ¿ya? No importa dónde esté la infección. Si ven pus, ahí está estafilococo. ¿Qué más también nos causa esto? ¿Sí? Si nosotros tenemos infecciones hospitalarias, también es muy frecuente encontrar estafilococos, ¿ya? Y algo muy importante, dentro de las subclasificaciones de los grupos, ¿cómo se diferencia un estreptococo de un estafilococo? Si es que no los logras ver directamente, es en su reacción hacia la catalasa. Entonces, recuerden siempre que los estafilococos son catalasa positivos, muy importantes. Y dentro de los estafilococos, nosotros tenemos, los voy a poner acá. Pues todo lo que les dije, básicamente, es estafilococo aureus, ¿ya? Pero bueno, entonces, si es catalasa, pongan atención, si es catalasa positivo, es igual a un estafilococos, ¿ya? ¿Sí? Pero si dentro de este catalasa positivo tengo coagulasa, ¿ya? Si es positivo, es estafilococo aureus. Aquí escribí mal. Recuerden siempre, tiene que ser con esto. Si tengo una gran positiva, ¿sí? Que lo veo en clústeres como racimo de uvas, es un estafilococo. ¿Cómo confirmo que es un estafilococo? Es catalasa positivo. Y ahora, los estafilococos se dividen en coagulasas positivos y en coagulasas negativos. Si es negativo, todos los otros estafilococos que pueden causar enfermedad en el ser humano son coagulasas negativos. Lo único que le diferencia a Staphylococcus aureus es que es coagulasa positivo. Y aquí tenemos epidermidis y el saprophyticus, ¿ya? Que pueden causar en gran medida infecciones leves de vías urinarias, ¿ok? Entonces, vamos de nuevo. Tomándonos en cuenta siempre características de la pared celular, gran positivo, en racimo de uva de Leis estafilococo, confirmado, catalasa positivo, y si es coagulasa positivo, tengo al estafilococo aureus, que significa estafilococo dorado. Y este es el principal causante de infecciones en hospitales, ¿sí? Infecciones que supuran, es decir, que generan pus, ¿sí? Y infecciones de la piel. Entre ellas tenemos el impétigo ampolloso específicamente, ¿sí? Y la celulitis. Entonces ya tienen como que un resumen del estafilococo aureus en su mayor cantidad de condiciones. Importante siempre que recuerden el estafilococo aureus, si ustedes van a profundizar en un tipo de bacteria, el estafilococo aureus es causante de muchas enfermedades importantes y entender bastante bien al estafilococo aureus hace muy fácil manejar muchos síndromes clínicos, ¿ok? Miren, recuerden lo que yo les dije sobre el estreptococo. Miren, aquí te dice, si tienes cocos en pares, o en cadenas, estreptococo es cadena y en pares, yo les dije estaba el estreptococo pneumoniae, ¿sí? Entonces aquí tenemos a nuestro estreptococo y el estreptococo, voy a borrar esto, lo que va a ser nuestro estreptococo, aquí están principalmente los grupos de Lancefield, pero no nos vamos a martirizar con esto, es que el estreptococo va a ser gran positivo. Si la catalasa positivo es estafilococo, ¿cómo estará la catalasa en un estreptococo? ¿Alguna idea? Bueno, no les martirizo tanto con la catalasa y esas cosas porque van a ser
eh, un poquito complicados, ¿ya? Nosotros vamos a tener básicamente los catalasa, en este caso los strepto, son catalasa negativos, ¿ya? ¿Sí? Entonces, si estafilo es catalasa positivo, el strepto es catalasa negativos, ¿ok? Importante recordar de estos gram positivos, catalasa negativos, es que la familia Streptococcus tiene al Streptococcus pneumoniae. Y como su nombre lo dice, principal causa de neumonía. Se ve en el microscopio como diplococo. Tenemos dentro de estas familias el Streptococcus pyogenes. Streptococcus pyogenes es muy importante recordarlo porque es el microorganismo causal de la faringoamigdalitis bacteriano, ¿sí? Y es el causante de la fiebre reumática, ¿ya? No voy a entrar en detalle de qué es la fiebre reumática, pero básicamente lo que hace es que pacientes con faringoamigdalitis o con cualquier otra infección por streptococcus nuestro cuerpo, sus antígenos son muy parecidos a los que tenemos, por ejemplo, en las válvulas cardíacas. Entonces generan los anticuerpos que tienen que atacar el estreptococo, terminan atacando a nuestro propio organismo, es decir, a las válvulas cardíacas, y terminan generando un daño que pasa de ser una fiebre reumática a enfermedad reumática y que termina en una cardiopatía reumática. ¿Sí? Otro. Dense cuenta de lo que dice aquí en esta tabla. Aquí dice dental caries. ¿Alguna idea de por qué los estreptococos causan caries dentales? Pues el estreptococo tipo estreptococo mutans, ¿ya? Es el organismo causal de las caries. Y la razón por la cual la pasta dental tiene flúor, ¿sí? Es que en el ciclo de Epstein-Meyerhof o de la glucólisis, en el penúltimo paso, ustedes tienen una enzima que se llama enolasa. La enolasa. Entonces, el flúor tiene la propiedad de inhibir la enolasa y es la razón por la cual el flúor permite prevenir las caries, porque el flúor de nuestra pasta dental no tiene antibióticos, pero el flúor hace esa labor en inhibir la línea metabólica de la enolasa. De esa manera, el Streptococcus mutans, que si se dan cuenta, vive en la boca. Entonces, si vive en la boca, ¿ustedes creen que es un microorganismo aerobio o anaerobio? Aerobio. No, anaerobio. Pasas la Así. mayor parte del tiempo con la boca cerrada, no tiene exposición a la. Entonces, es un microorganismo anaerobio. Entonces, necesita llegar a formar el lactato para poder generar energía. Entonces, le cortas con la enolasa antes y ahí quedó. Un microorganismo anaerobio. Pero recuerden que hay unos que son obligados y otros que son facultativos. Esto quiere decir que el obligado es que si le pones con oxígeno, se muere inmediatamente, y los facultativos son aquellos que viven de preferencia en oxígeno, sí, pero si tú les dejas sin oxígeno no es que se mueren necesariamente, especialmente en anaerobios, que si les expones al oxígeno no es que se mueren. En este caso sería un facultativo, porque si entra oxígeno cuando nosotros abrimos la boca, hablamos y demás, pero no le mata al microorganismo el oxígeno que entra en contacto. Pero, netamente, cuando se desarrolla, cuando hay comida, o sea, dejas restos de comida, está el estreptococo, se comienza a comer eso, y en un metabolismo anaerobio, sin oxígeno, comienza a producir lactato y con eso genera su energía. Entonces, el flúor ayuda en eso. Una de las razones en las que ayuda el flúor a la salud dental, ¿no? También tiene otras propiedades con el esmalte y demás. Entonces, el flúor queda perfecto. Por eso es que cada rato en las pastas dentales, flúor, flúor. Lo que más resaltan siempre es el flúor. Incluso países desarrollados tienen agua potable con flúor, precisamente para esto. ¿Ok? Por las caries dentales. Cosas que no nos pasan a los países como el nuestro. Ok, aquí tenemos otra clasificación. No voy a entrar mucho en detalle porque relevancia clínica tiene muy poca, pero tenemos unos anaerobios que hay unos anaerobios
que se agrupan en pares, en tetradas y que a veces son irregulares, que son los peptoestreptococos. Pueden estar relacionados con algunas infecciones heridas, pero son muy poco frecuentes, ¿sí? Y vamos aumentando. Aquí vamos a entrar en algunas de las características especiales de las bacterias, porque dentro de los gram positivos tenemos a los bacilos esporulados, que forman endoesporas, que salen como esporas. Y aquí nosotros vamos a tener dos cosas. Es que al ser esporas, significa que se van a lanzar al medio y por ende tienen que tener resistencia. ¿Y se acuerdan que yo les dije sobre una característica súper que importante para que nosotros sobrevivamos al medio? ¿Cuál era una característica de las células que sobrevivían mucho a los medios físicos exteriores? ¿Se acuerdan? Se los dije. Dentro del dibujo grandote les dije, miren, estas cosas son importantes. Yo mencioné una en específico que les permitía ser más resistentes. Tal vez la recuerden. La cápsula, Exacto. Y aquí, estos de aquí son encapsulados. Aquí vienen, sí, un grupo muy importante. Tenemos los bacillus y los clostridios, ¿ya? Bacillus hay dos principales. Voy a borrar esto. Voy a poner en otra página. Eso, ya. Para no estar rayando eso. Los bacillus tenemos dos. El anthracis y el cereus. ¿Ok? El anthracis causa algo que se llama el carbunco cutáneo. ¿Ya? Que es una enfermedad cutánea que se caracteriza por necrosar el centro de la infección, el carbunco cutáneo. Es muy frecuente en aquellas personas que trabajan con cuero, ¿sí? Porque las vaquitas tienen mucho bacilos antracis. Entonces, especialmente cuando ellos están trabajando y entran en contacto con esto, pueden generar este tipo de lesiones, bacilos antracis. Y el bacillus cereus es muy común y es probable que ustedes se hayan infectado alguna vez del Bacillus cereus. Bacillus cereus, ¿les ha pasado que alguna vez les dio una transgresión alimentaria rapidísimo después de comer algo, les cayó súper mal, vomitaron, fueron al baño, les cayó mal, pero en la noche ya estaban bien? No alcanzaron ni a tomarse medicación, no alcanzaron ni a irse, pero fue como que les cayó, pasaron mal y se pusieron bien. Es porque, bueno, dentro de los mecanismos de virulencia que tienen las bacterias, puede ser que te comas la bacteria, ¿sí? ¿Ya? Y después de comerte la bacteria dentro de ti produzca la toxina. Entonces, quiere decir que van a pasar entre unas 6 y 8 horas desde que consumiste la bacteria, ¿no? Produzca las toxinas en el tracto gastrointestinal y te causa infección. O te consumas la toxina de la bacteria, que te va a hacer efecto inmediatamente entra en contacto con tus órganos y sistemas. El Bacillus cereus tiene una... ¡Qué bestia! Am, ay, ¿qué pasó? Ya. Una toxina que se llama cerulida, ¿ya? Que induce la emesis, es decir, la náusea y el vómito. Usualmente este Bacillus cereus aparece en el arroz que dejas así afuera, destapado y frío. Ahí tienes tú al Bacillus cereus produciendo cerulida. Entonces, el arroz frío, el choulafán frío, porque también está con la grasa, la mayonesa, hay mucho Bacillus cereus, ¿sí? Que no es algo que necesite un diagnóstico microbiológico, no es potencialmente mortal, no tiene algo que te cause nada, pero es la típica que comes, te da náusea, vomitas, te puede mandar al baño también, causar una toxina más adelante, pero es súper transitorio. Es mucho más rápido que otras infecciones, porque actúa en 2 horas, así es inmediato. No es como que una bacteria enteroinvasiva como otras que vamos a ver más adelante, que son las que realmente causan cuadros de gastroenteritis bacteriana, ¿sí? Entonces, estos son como que los más importantes. Entonces, este de aquí va a causar
em, gastroenteritis. Enteritis. Perdón de mi mala letra. Culpa de la carrera. ¿Ok? Entonces, bacillus, los importantes, aquí están. ¿Hecho? Vamos. Y los clostridios son muy, muy importantes y estos clostridios, aquí vamos a hacer hincapié porque los clostridios tienen algo que a mí me gusta. Les había dicho. El grupo Clostridium, ¿sí? Se caracterizan por dos cosas. Bueno, vamos a poner las tres características principales. Vimos que son gram positivos, ¿ya? Son encapsulados y son anaerobios, ¿ok? Entonces, si quieres matar a uno de estos, lo matas con cualquier cosa que mate anaerobios, también los puede matar, ¿ok? Tenerlo en cuenta. Porque van a ver con estudio de microbiología y antibiótico-terapia, ahí dice clarito, efectivo contra anaerobios. Ya, ya lo sabes. Entonces, este es anaerobio. Por ejemplo, un Streptococcus mutans, que es anaerobio, sí, le puedes dar antibiótico, pero no lo vas a matar porque está en los dientes, ¿sí? El flúor hace su trabajo. Y ahora, dentro de los clostridios tenemos los más importantes que los mencionan aquí, que es el Clostridium tetani, ¿sí? Tenemos el Clostridium botulinum, ¿sí? Y el Clostridium difficile, ¿ok? Todos van a recordar cuando estén los Clostridium. Entonces ya saben que son gram positivos, encapsulados, anaerobios, ya saben cómo matarlos. Entonces hay que tomar en cuenta qué es lo que nos causa cada uno de estos, ¿ya? ¿Sí? El tetani y el botulinum se parecen mucho, ya que tienen toxinas. ¿De dónde creen que viene la toxina botulínica llamada Botox que se ponemos para las arrugas por tema de vanidad? De la toxina botulínica, del Clostridium botulinum. Sí, esto se usó por tribus nómadas, cazadores, recolectoras en el África, esos que lanzan esos dardos así, paralizantes, es porque tienen toxina botulínica y lo que causan es parálisis muscular, ¿ya? Sí. El Clostridium tetani causa el tétanos. ¿Han escuchado el tétanos? Bueno, el tétanos es básicamente una enfermedad ya erradicada, ¿sí? Pero básicamente tiene una parálisis muscular que puede llegar a la muerte. ¿Ya? Es casos anecdóticos porque ahora todas las personas del mundo están vacunadas contra el tétanos. Siempre escuchamos la vacuna contra el tétanos, pero ¿qué era el tétanos? Siempre te decían, si es que te lastimaste con algo oxidado, te va a dar tétano. ¿Ya? El Clostridium tetani, eh, por ser anaerobio, puede vivir en ciertos lugares en los que no hay oxígeno. Por ejemplo, cuando tú oxidas el metal, pues el oxígeno ya quedó pegado al metal, no queda libre, entonces no lo puede tocar. Entonces las cosas oxidadas tienen Clostridium tetani. Lugares de anaerobios. Habíamos hablado que nuestra boca era un lugar para anaerobios con nuestros gocomutans. Los perros, ¿sí? En su boca tienen Clostridium tetani. Puedes tener tétanos por la mordida de un perro, especialmente si es una mordida profunda, es decir, te clavan el colmillo, la punta del colmillo, y pueden alojar ahí el Clostridium tetani. Por eso, cuando te muerde un perro, lo primero que te preguntan es, ok, ¿dónde está el perro? ¿Está vacunado? Demás. Y te preguntan, ¿estás vacunado tú para el tétanos? ¿Tienes tu registro? Si no, te vacunamos. ¿Ya? E incluso, dependiendo de la indicación, ponerte toxina, ¿sí? Antitetánica, ¿ok? El tétanos. Entonces es eh, gran positivo, anaerobio, ¿sí? Encapsulado, ¿ya? Entonces, tétanos, ojo, con cosas oxidadas y con, especialmente, hoy por hoy, mordida de perro. Listo. El Clostridium botulinum no se encuentra no lo tenemos en el medio, no es que nos vamos a paralizar por un Clostridium botulinum, pero recordar
que la toxina se utiliza como Botox para fines estéticos, ¿ya? Y el último, que es de importancia clínica, es el difficile. El Clostridium difficile es parte de nuestro microbioma normal. ¿Qué es el microbioma? El microbioma son todas las bacterias que forman parte del equilibrio de bacterias en nuestro organismo. Nosotros tenemos bacterias en nuestra piel, tenemos bacterias en nuestro tracto gastrointestinal y de hecho son parte de la homeostasis de nuestro cuerpo, ¿sí? Las bacterias del tracto gastrointestinal nos permiten a nosotros producir vitamina K, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante. La vitamina K es prácticamente endógena. Es muy raro que tú tengas deficiencia de vitamina K, ¿sí? De manera por déficit alimentario. ¿Por qué? Porque lo producen, pues, las bacterias que nosotros tenemos en nuestro organismo. Especialmente tenemos la fitomenodiona y la menodiona como tal. Entonces, el difficile no hace nada hasta que se altera el equilibrio del microbioma. Es decir, coexiste con otras bacterias y el rato que las otras bacterias comienzan a bajar su población, este comienza a subir, ¿ya? Por eso el Clostridium difficile es muy habitual en pacientes que han recibido tratamiento antibiótico de amplio espectro, ¿sí? O tratamiento antibiótico de larga duración. Aquí sería IO. ¿Ya? Porque no necesariamente un tratamiento de larga duración te va a dar eh, una infección por Clostridium difficile. Recuerden que ya vive con nosotros. ¿Qué pasa cuando le damos tratamiento de amplio espectro? Que es lo más importante, tratamiento de amplio espectro por mucho tiempo a un paciente. Entonces, estás tratando de combatir una bacteria muy importante, muy fuerte en el paciente, ¿no? Entonces, le das un antibiótico súper fuerte. El problema es que el antibiótico no es que dice, tú eres la del problema y a ti te mato. No, el antibiótico se va llevando todo lo que se encuentra en su camino, entre ellas parte del microbioma que habíamos hablado. Entonces, al matar estas bacterias que generan el equilibrio en el intestino, el Clostridium no tiene competencia y comienza a proliferar. Y comienza a proliferar. Y ahí viene el problema. Entonces, a todo paciente que tiene un cuadro diarreico agudo, ¿sí? Después del tratamiento antibiótico o durante un tratamiento antibiótico de amplio espectro, en especial si es de larga duración, lo primero que hay que pensar es en Clostridium difficile, sobreinfección por Clostridium difficile. El Clostridium difficile es usualmente el problema con estos pacientes. ¿Ok? Cafecito. ¿Listo? ¿Claro? Entonces, acuérdense los tres clostridios. Gram positivos, anaerobios, encapsulados. ¿Vale? Tétanos, relacionado con cosas oxidadas y más que nada mordedura de perro, especialmente profundas. Entonces, si el Clostridium tetani es anaerobio, ¿ya? Obligado, no puede recibir oxígeno. Les muerden el perro, ¿ya? Limpian la herida, tapan o no la herida, le vendan, le ponen apósito o no. ¿Alguna vez han escuchado qué hay que hacer en una mordedura de perro? ¿No? Bueno, entre una mordedura de perro, dependiendo de la profundidad de la mordida, se debe lavar la zona de la mordida, ver los antecedentes del perro, sí, especialmente buscando también vacuna para la rabia y en nuestro caso del paciente que esté, ojo, que nosotros no estamos vacunados contra la rabia, que nosotros tengamos vacuna contra el tétanos, ¿ya? Porque el riesgo es que tenga tétanos. Nosotros en el Ecuador no tenemos casos de rabia desde el 2001 en perros, así que bueno. eh, ¿Y por qué? Parte del tratamiento es dejar descubierta la herida. Sí, no se tapa una herida por mordida de perro. 90% de las personas y profesionales te dicen, sí, es que eso hay que hacer. ¿Ya? Y ustedes ya saben que hay que hacer eso, es porque el agente causal de una posible infección más grave es el Clostridium tetani, que es un anaerobio obligado. Entonces, el rato que yo le dejo descubierto, permito que entre aire a la herida. Y esto le va a matar. Si yo le tapo, ¿sí? Impido la oxigenación de la herida y al impedir la oxigenación le estoy dando chance al Clostridio de que prolifere y cause una infección, ¿sí?
¿Listo? Entonces ya saben por qué hay que dejar una herida siempre descubierta. El Clostridium botulinum nos permite a nosotros recordar la toxina botulínica que se utiliza en los tratamientos anti-ACE. Y tenemos el Clostridium difficile, que es parte de nuestro microbioma, pero que cuando se altera en pacientes que han recibido tratamientos antibióticos de amplio espectro o de larga duración, termina sobreinfectando y causando una enfermedad diarreica aguda, ¿sí? En ese caso hay que tratarlo porque sí puede poner imagínense, el paciente está eh, ya pues enfrentando una infección bastante importante y usualmente la exposición al Clostridium difficile le complica las cosas, ¿no? Hay que tratarlo y erradicarlo. O sea, hay tratamiento antibiótico para esto. ¿Ok? Hasta ahí vamos a seguir avanzando con los puntos clave de todo este tema. Así que está súper chévere. Nos hemos ido full tiempo, ya no sé, vamos como casi 2 horas. Em, y vamos nosotros a ir tomando algunas de las cosas importantes. Otro de los grupos que vamos a encontrar dentro de los gram positivos es la listeria, que causa listeriosis. La listeria es importante solo en un grupo de pacientes, en los neonatos, ¿ya? Porque puede causar meningitis. Sí, la listeria vive en el canal vaginal. ¿Ok? Importante que lo recuerden y no lo olviden. Ahora, este es otro grupo súper, súper bonito. Ay, perdón, es que a mí todas las bacterias parecen interesantes, pero como ven, es un tema más amigable de lo que parece, ¿no? Cuando nos enfocamos en cosas muy puntuales, si nosotros leyéramos todo esto del texto de un libro, o sea, nos haríamos horas y horas y horas, porque hay tantos detalles y saber qué es relevante y qué no es relevante, pues puede complicar las cosas. Entonces, aquí tenemos de manera anecdótica como una anécdota, pues el grupo Corynebacterium, ¿ya? Y uno de los más importantes y bonitos que hay que recordar es la difteria, ¿sí? El Corynebacterium diphtheriae. Y ustedes, no sé, pero lo han de haber escuchado alguna vez la difteria, pero ya ni se la estudia. Ya la difteria ni se la lee, ya no te lo ponen en el pensum, ya los profesores ni la mencionan. Pero es importante recordar el género Corynebacterium porque el Corynebacterium diphtheriae fue una causa importante de mortalidad en pacientes jóvenes durante muchos siglos de la humanidad, especialmente hasta el siglo XX. ¿Por qué? Cuando ustedes ponen la vacuna del tétanos, adivinen con qué viene también para la difteria, ¿ya? ¿Por qué? Porque todas las cosas que tienen vacunas son porque eran tan mortales que eran muy mortales, o sea, eran mortales. No era una infección así nomás. Viruela, tétanos, el tétanos podía llegar a producir parálisis de los músculos respiratorios, el paciente moría. La difteria en 15 a 20 días mataba a los pacientes que tenían faringoamigdalitis, es decir, producía una faringoamigdalitis, empezaba, pero el paciente comenzaba a deteriorarse, ¿sí? Y terminaba muriendo por falla cardíaca. O sea, a los 20 días podía ser mortal la difteria si no se la trataba, ¿sí? Claro que teníamos tratamiento antibiótico, pero por muchos años no podíamos luchar. Imagínate si tenías limitado acceso a la salud, que una faringoamigdalitis te terminara matando era algo terrible, ¿no? Desde el año 2000 ya está erradicado en el mundo la difteria oficialmente, no hay casos de difteria en el mundo, ¿sí? Se ha escuchado que durante la crisis económica en Venezuela, se reportaron un par de casos, porque claro, al caerse el sistema de salud se paró con el programa de inmunizaciones y sin programa de inmunizaciones, pues cada vez teníamos más generaciones que no estaban inmunizadas. Y recuerden que nosotros de inmunidad necesitamos tener un mínimo, ¿sí? Un mínimo de inmunidad de rebaño, de que todos estemos protegidos para que esto funcione. Cuando pasamos de este límite, comienzan a haber brotes y estos brotes pueden hacer que se comience a propagar la enfermedad, ¿no? Porque el Corynebacterium diphtheriae no es que está erradicado del mundo, la enfermedad está porque todos estamos vacunados, pero la bacteria existe y la bacteria está. Entonces, en un escenario post-apocalíptico, en algún momento puede ser que tengamos difteria. Bueno, ya sería un poco exagerado eso, pero tomar en cuenta que existe, ¿no?
y que es una gran positiva. Les había dicho, ¿se acuerdan de esas raras que eran los VAR, los bacilos ácido alcohol resistentes, en el cual teníamos a la tuberculosis? Y yo les dije, miren, estos no se los puede clasificar como gram porque no se tiñen, pero tienen las características de un gram positivo y por eso se coloca aquí a las micobacterias, que tenemos dos, la Mycobacterium tuberculosis y el Mycobacterium leprae, que habíamos mencionado, ¿no? La enfermedad de Hansen o lepra y la tuberculosis, ¿sí? También enfermedades potencialmente mortales, por eso hoy por hoy también la vacuna que ustedes tienen puesta esa cicatriz en su brazo, que siempre dicen, que siempre molestan los memes de cómo saber que alguien es de LATAM o de tercer mundo, es la cicatriz en el hombro, es porque la cicatriz nos deja la vacuna del bacilo de Calmette-Guerin, que es un micobacterio pero no es tuberculosis y que permite a nosotros prevenir las complicaciones de la tuberculosis, que son las complicaciones potencialmente mortales. Sí nos puede dar tuberculosis aún con la vacuna, pero no nos mata, ¿me entiende? No son las complicaciones potencialmente mortales. Em, entonces, importante. Y ya, acabamos con las gran positivas. Un 2 por 3. Las gram negativas son mucho más fáciles. Son más, pero no tienen tantas características que, que nos hagan a nosotros recordar muchas cosas. Entonces, aquí vamos directo, es muy rápido. Cocos aeróbicos dentro de las gram negativas. Neisseria gonorrea y Neisseria meningitidis. Entonces, grupo, o sea, género, Neisseria. ¿Se acuerdan que yo cuando les mencioné que habían solo dos diplococos, les dije, habían diplococos gran positivo y había un diplococo gran positivo y un diplococo gran negativo? ¿Ya? Si es diplococo gran negativo, es Neisseria. Así de sencillo. Y si el paciente tiene secreción, pues ya saben que es Neisseria gonorrea. Y si encuentran eso en un líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, están buscando meningitis en un paciente y ven diplococo gram negativo, ¿qué es? Neisseria meningitidis. ¿Sí? Vamos. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos cocobacilos aeróbicos. Y aquí tenemos la moraxela, que es una causa también importante de neumonía, porque tenemos la moraxela catarralis. Y recuerden siempre, miren, yo cometí este error, tiene que ser C pequeña, catarralis, ¿sí? Importante. Y tenemos algo muy bonito aquí, el Acinetobacter. Aquí hay que tener en cuenta una cosa que ustedes recuerden, la Acinetobacter en su especie Bau, ay, ¿por qué sale tan grueso? Baumani es una de las bacterias con mayor resistencia hoy por hoy y puede causar múltiples tipos de infecciones, ¿ya? Para el 2016, ya la OPS y la Organización Mundial de la Salud lanzaron una alerta mundial en el 2016 acerca de la resistencia a nuevos antibióticos de estas con cepas resistentes de Acinetobacter baumannii y de Pseudomonas, ¿sí? Entonces, es muy importante, es un microorganismo que puede llegar a causar infecciones muy severas, gram negativo, ¿ok? Aquí tenemos esta, la Veillonella, no es algo que nosotros estudiemos, que si no se ve. Y aquí viene algo muy importante. Para mí todo es importante. Nuestros bacilos aeróbicos. Y aquí hay que tomar en cuenta, por ahí tenemos dos muy, pero muy importantes, que son primos hermanos. La Pseudomonas y la Legionella, ¿no? Estas sí causan enfermedades bastante serias e importantes. ¿Con qué quiero que se queden? Además de que son gram negativas, bacilos y son aeróbicos, la pseudomona, recuerden que es súper
resistente. Ustedes ya habrán visto que siempre hacen memes y chistes con la pseudomona y los hacemos porque la pseudomona literalmente es una de las bacterias más resistentes, difíciles de matar y que puede causar cosas más graves. La neumonía que causa la pseudomona es una neumonía que se asocia al cuidado de la salud, especialmente en aquellos pacientes que están entubados. Eh, para no hablar de todas las cosas que tiene la pseudomona, como ven, yo siempre les dejo algo clave de cada uno. La pseudomona tiene una capacidad de crear algo que se llaman biopelículas, que son resistentes a la gran mayoría de desinfectantes. Entonces, cuando desinfectan en el hospital, los baños y demás, esta sigue ahí, sigue pegada en el lavamanos, sigue pegado en la tubería, sigue pegado en todo lado, porque es súper resistente. Entonces, cuando tú usas equipo para entubar paciente, ¿sí? Se utilizan equipos que se fueron a esterilizar y vienen, es resistente la biopelícula. Entonces, si por ahí está la pseudomona, el tubo en el que está conectado el paciente es perfecto para que la pseudomonas se pegue sobre el recubrimiento del tubo e infecta al paciente entubado. Entonces, la neumonía intrahospitalaria asociada a ventilación mecánica es, en la mayoría de los casos, problema de la pseudomona por su capacidad de biopelículas. Si ustedes leen a la pseudomona en un libro de microbiología o de enfermedades infecciosas, pues es un capítulo de 30 páginas, ¿no? Pues, y lo importante es solo que recuerden esto, ¿no? Las biopelículas y su capacidad de generar infecciones de tipo neumonía en pacientes entubados, ¿ok? Ahí también tiene mucho que ver en infecciones en pacientes que han tenido quemaduras extensas, ¿sí? La legionela, pues la legionela es una de esas enfermedades, infecciones raras que van a ver en Doctor House y que usualmente las maneja el médico internista. Entonces, el componente de la legionela es que puede ser muy complicado, puede manifestarse de muchas maneras. Entonces, lo que solo quiero que la clasifiquen para un futuro revisar este tema. Acá tenemos algo muy importante y aquí tenemos los bacilos y vibrios que son anaerobios o son facultativos. Y aquí tenemos algo muy importante. Esta familia es quizás la familia más importante que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de bacterias gram negativas. ¿Por qué razón es tan importante? Porque nosotros tenemos que dentro de esta familia tenemos la familia de las enterobacterias. Las enterobacterias son muy importantes clínicamente porque causan una gran cantidad de infecciones que no tenemos que olvidar. Entre ellas tenemos la Escherichia, la famosa E. coli, es Escherichia coli. Entonces, la E. coli es una enterobacteria, pero es conocida ¿por qué? Principalmente porque causa infección de vías urinarias. ¿Ya? En este caso, por la cercanía del esfínter anal con el introito del aparato reproductor femenino. Entonces, las mujeres tienen mucho riesgo de tener infecciones de vías urinarias y comúnmente es la Escherichia coli. Además, la Escherichia coli tiene una subespecie que es uropatógena, ¿sí? Que es súper buena para escalar. Recuerden que les había dicho que este es un bacilo que tiene un flagelo. Entonces, súper buena para subir por la uretra y por el uréter. Entonces, puede llegar a producir pielonefritis, en una infección de vías urinarias alta, infectar el riñón, ¿no? No olvidarlo. Acá tenemos otra que es importante, la salmonela. La salmonela también todas las enterobacterias causan, en la mayoría, pueden causar cuadros con enfermedad diarreica, pero la salmonela de tipo tifi causa la famosa fiebre tifoidea. La Escherichia coli también recuerden que aunque se la ven infecciones de vías urinarias, hay una Escherichia coli que es enteroinvasiva, ¿sí? Que invade el intestino del paciente. Eh, ¿Qué más? Tenemos la Shigella también, muy importante. También tiene un tipo que es
enteroinvasivo y que causa la enfermedad de la, que nosotros le llamamos a la disentería, que básicamente es una enfermedad diarreica igual, ¿no? Tenemos otras aquí importantes, la Klebsiella. ¿Por qué hacemos hacemos aquí un paréntesis de la Klebsiella? Porque la Klebsiella es una enterobacteria. Cuando decimos enterobacteria es porque son que habitan normalmente del intestino, ¿ya? Pero la Klebsiella causa neumonía. Por si acaso, neumonía se puede escribir con la P o sin la P. Especialmente en inglés se escribe con P, la neumonía, ¿ya? La Klebsiella pneumoniae causa neumonía. Y de aquí, ¿cuál más tenemos que nosotros recordar? Acuérdense de esta Yersinia. ¿Se acuerdan de la famosa peste negra? Bueno, todos han escuchado de la peste negra. La peste negra estaba causada por una bacteria llamada Yersinia pestis. Entonces, la Yersinia pestis, hoy ya no, sí, sí, pero hace muchos años fue la causante de casi borrarnos del planeta, la Yersinia pestis. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estaba, en este caso, con las plagas, ¿no? Las ratas. Tenemos otro importante aquí que recordar, que también causaba brotes de enfermedad diarreica mortal en muchos pacientes, que era el vibrio cholerae, que les había mencionado, que el vibrio, la cólera, una enfermedad diarreica por consumo de alimentos del mar, ¿sí? Importante. Como que los más importantes de este grupo, ¿sí? Escherichia coli, que puede causar, tiene una forma enteroinvasiva y principalmente infecciones de vías urinarias. Salmonella, fiebre tifoidea. Shigella, disentería, que también es cuadro diarreico. Klebsiella, neumonía, Klebsiella pneumoniae. Usualmente llevan el nombre de lo que causan, ¿no? Escherichia coli, bueno, no. Pero la salmonella es Salmonella typhi, ¿sí? El grupo Shigella, tenemos a la Klebsiella que causa neumonía, Klebsiella pneumoniae, ¿sí? La Yersinia que causaba peste, Yersinia pestis, ¿sí? Y el vibrio que causaba cólera, Vibrio cholerae. Facilito. Ah, tranquilos. Vamos avanzando de a poco. Esta parte de aquí, el Bacteroides y el Fusobacterium, lo vamos a dejar aparte, no tiene mucha relevancia clínica. Y aquí algo que quería ver, les había mencionado yo. La famosa espiroqueta que causaba pues la sífilis, la tenemos aquí. Son consideradas genéticamente, así como el micoplasma, aunque no puede ser clasificable, era considerada gram positivo. En el caso de la espiroqueta, genéticamente puede ser considerada gram negativa. Entonces, aquí tenemos a las espiroquetas, pero recuerden que no pueden ser observadas por gram, sino que necesitamos, ¿qué cosa? Microscopía de campo oscuro. Y aquí tenemos al Treponema pallidum, ¿sí? Que termina causando la sífilis. Y tenemos a la borrelia, que es la Borrelia burgdorferi, que termina causando la enfermedad de Lyme transmitida por las garrapatas. Y tenemos también la leptospirosis, que ya son consideradas esas infecciones raras y que si te da una leptospirosis eres como que ah, un desafortunado. Ok, y por último, como ven, hemos abordado casi todas las bacterias que causan algún tipo de infección en el ser humano. Y por último, tenemos al micoplasma, que son esas bacterias, recuerden que teníamos el tercer grupo que tenemos a las que no tienen pared celular. Y pues aquí tenemos el micoplasma. El micoplasma causa neumonía. Micoplasma pneumoniae. El micoplasma pneumoniae causa neumonía atípica. ¿Ya? Y bueno, ya aprenderán que es atípico, pero es porque clínicamente el paciente no se presenta como todo paciente con neumonía. Y tenemos el ureaplasma. El ureaplasma causa un tipo de infección urinaria, especialmente en pacientes varones, no es la típica infección.
y causa algo que se llama uretritis. Infecta la uretra y usualmente no se acompaña del agente causal, principalmente de una enfermedad de transmisión sexual, entonces se le llama uretritis no gonocócica. Es decir, que el paciente se infectó y no es que está infectada la uretra por el gonococo. El gonococo es la gonorrea, el Neisseria gonorrea. Y listo, hemos revisado casi la mayoría de bacterias en un par de horas y los principios básicos para clasificarlo. Tampoco se sientan aturdidos si no recuerdan todo. Intento de darles los puntos clave y las cosas más sencillas que recordar en esta primera clase. Pues en futuro podemos hacer revisiones y quizás ir profundizando en cada uno de estos grupos. A lo que quería llegar es que concluyan tres cosas. La primera es que entiendan cómo se clasifican y que para clasificarlas necesitamos entender principalmente cuáles son las características de la pared. Primero, si es que tienen una pared rígida, si tienen una pared flexible o si no tienen pared. ¿Ya? Si no tienen pared, ¿qué es? Micoplasma. Si tienen pared rígida, el 90% de las bacterias. Y si tienen una pared flexible, nos quedábamos con las espiroquetas. ¿Ya? Entender el tipo de clasificación Gram, que se basa en que un Gram positivo tiene una pared gruesa de péptidoglicanos en el exterior y por debajo la membrana celular, que en el caso de los Gram negativos, nosotros vamos a tener em, nuestra membrana externa, una capa de peptidoglicano muy pequeña y por debajo es la membrana celular. ¿Ya? Que en la tinción de Gram vamos a tener 4 pasos que nos permiten teñirles a las Gram positivas de morado y a las Gram negativas de rosa, utilizando número 1 cristal violeta, número 2 yodo de Gram, número 3 alcohol y 4 safranina. Punto. Si no tiene membrana, si no tiene pared, como el micoplasma, se verá como una Gram negativa, ¿no? Porque pues, hace el efecto de que no tuviera, se pega de una de la safranina, ¿sí? Otra de las pautas importantes que hay que tomar en cuenta es la forma, que pueden ser principalmente cocos o bacilos, y que dependiendo de cómo se agrupen, puede ser un estreptococo, un diplococo, pero no se le ponen el nombre que es diplococo, sino estreptococo. Y tenemos estafilococos cuando están en racimo de uvas, ¿ya? Tenemos a los bacilos, que también pueden ser bacilos únicos, estreptobacilos, que están agrupados en cadenas. Puntos clave que fuimos mencionando, como por ejemplo el hecho de que tenemos un grupo de bacterias que no entran en la clasificación Gram, los BAR, que son bacilares, bacilos alcohol resistentes, ácido alcohol resistentes, donde entran las micobacterias, tenemos Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium leprae. Tenemos la enfermedad de la lepra y la tuberculosis. Sí, teníamos una especie de también bacteria que podía vivir normalmente como un parásito, que era la clamidia, infección de transmisión sexual. Recordamos un poco acerca de dentro de todas las bacterias que tenemos, que las cosas que todas deben tener, pues su citoplasma, sus cromosomas, los ribosomas para la síntesis proteica y un citoplasma donde se alberga todo. Que aunque la pared celular no se encuentra en todas las bacterias, básicamente el 90-99%, porque lo único que no tenía era el micoplasma, ¿no? En caso de infecciones a seres humanos, ¿no? Importante recordar que el flagelo les puede dar movimiento, que los plásmidos son un papel importante en la resistencia bacteriana y que la cápsula en algunas bacterias, como las gram positivas anaerobias encapsuladas del tipo Clostridium, que vimos como el Clostridium tetani, botulinicum eh, y difficile, están encapsuladas dándoles mayor resistencia. Y las fimbrias, que también permiten la movilidad. Esto lo revisamos. Y pues vimos un poco de los puntos más importantes en cada una de las bacterias y recordar siempre que conocer si la bacteria es aerobia o anaerobia es algo muy importante porque nos puede ayudar en tratamiento antibiótico y nos permite ver un poco del comportamiento que tiene y de las posibles complicaciones que podamos tener con ellas. Como ven, yo traté de enfocarme mucho en eso. Cuando nosotros estudiamos una bacteria hay muchas cosas que decir, hay muchos temas de toxinas que podemos hablar específicamente de cada una, de genes y demás, pero a la larga, esto es lo que sirve, lo que se puede aplicar. Entonces, ya saben que cuando vayan a leer un capítulo largo sobre una bacteria o una enfermedad, recordar, buscar si es anaerobio o aerobio, qué forma tiene, si es gran positivo o gran negativa,
Y si tienen algún método de diagnóstico especial, como lo vimos en el treponema pallidum y en las VAR, que no pueden ser teñidos por gramo. Así que una vez hecho esta super masterclass en la que traté de resumir un año de microbiología en 2 horitas, pues estoy abierto a sus preguntas en este preciso momento. De que ya las dejé fundidas porque ya están así con un carita de no puede ser. Bueno, pero estuvo chévere, o sea, no estuvo, no, tratamos de no profundizar en cosas innecesarias. ¿Preguntas, dudas? ¿No? ¿Alguien que por ahí quiera preguntar? Eh, si no tenemos preguntas en este momento, podríamos, voy a dar por finalizada la clase, va a estar cargada para que la revisen. Si pues por ahí estudian algo de microbiología en una próxima sesión o necesitan ayuda, pues me pueden mandar un mensajito. Voy a intentar hacer unos apuntes de este tema, pero porque les puedo pasar los libros, pero creo que les complicaría mandándoles 5 o 6 libros de microbiología. La temática que usamos aquí está muy bien seleccionada. Así que nada, incorporaré en las próximas sesiones del módulo D más sesiones de esto y quizás para ir abordando en detalle, con más suavidad, temas específicos, ¿no? Quizás solo en gram negativas, quizás solo enterobacterias, quizás solo causantes de neumonía y demás, ¿ok? Entonces, si no hay preguntas, pues doy por finalizada la sesión del día de hoy. Les agradezco mucho por acompañarme en feriado y por meterle muchas ganas. Ya saben que tienen tareas en el programa. Ya pues en las sesiones de cada uno me contarán cómo han ido avanzando. ¿Sí? Hecho, les mando un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima semana. Chao, chao.